Nueva jornada de protestas en Israel en contra de la reforma judicial. Los manifestantes señalan que la ley acabaría con la democracia israelí, un sistema cuestionado por varias organizaciones de derechos humanos por permitir la discriminación de ciudadanos y la ocupación ilegal de territorios palestinos. No hay tregua en Sudán y Arabia Saudita evacúa a 50 nacionales y a decenas de ciudadanos de países amigos desde territorio sudanés hasta el puerto saudí de Jeddah a través del Mar Rojo. Aunque se informó que las Fuerzas Armadas sudanesas coordinaban la salida de diplomáticos, aún no hay información al respecto. Este sábado 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha que sirve de advertencia de las graves consecuencias de la crisis climática. Con un año 2022 especialmente cálido, las metas para proteger el planeta están lejos de cumplirse. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Israel porque allí avanza la jornada de protestas número 16 en contra de la reforma del sistema judicial del gobierno de extrema derecha. Los opositores a la ley aseguran que acabaría con la independencia de la justicia al subyugar, entre otras cosas, la Corte Suprema al Parlamento y destacan que favorecería la situación del primer ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta distintos procesos por corrupción. De momento, la legislación está pausada, entre otras cosas, debido a la presión internacional de países como Estados Unidos. El propio Joe Biden advirtió a Netanyahu que Israel no puede permitirse perder su imagen de democracia. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos señalan que la democracia israelí está en entredicho desde que permite la ocupación ilegal de territorios palestinos y la discriminación de sus ciudadanos no judíos. Lo que quiero decirle a Netanyahu es que tiene que ser un líder para todo el pueblo de Israel, no de la mitad del pueblo que vota por él. Porque actualmente está hablando con su pueblo, el pueblo que votó por él, y los demás no le importamos. Vamos ahora con información relativa a la situación en Sudán, porque Arabia Saudita logró las primeras evacuaciones de civiles desde territorio sudanés con barcos que cruzaron el Mar Rojo desde las costas de Sudán hasta el puerto saudí de Jeddah. Riad sacó así a 50 nacionales y a decenas de ciudadanos de países amigos no especificados. En Sudán, el cuarto acuerdo de cese el fuego alcanzado ayer fracasó igual que los anteriores. Los enfrentamientos entran ya en su segunda semana y dejan más de 400 muertos. Actualizamos la situación en Jartum, la capital sudanesa, con el siguiente informe. Las columnas de humo y el sonido de los incesantes disparos dan cuenta de la continuación de los combates en Jartum, la capital sudanesa. El alto al fuego de 3 días declarado el viernes por motivo de las celebraciones del Eid parece haberse hecho añicos. En la mañana del sábado, fuertes explosiones sacudieron la ciudad, especialmente en este edificio, sede de un banco. Refugiada desde su casa, la exministra de Asuntos Exteriores se pronunció. Describió a Jartum como una ciudad sumida en el caos. Hay bombardeos a nuestro alrededor, pero no sabemos de dónde vienen. También vimos a jóvenes uniformados. Han tomado las calles. Creo que han tomado la zona donde vivimos. 5 millones de personas viven en la capital, pero las calles están casi desiertas. La mayoría de los habitantes no tienen agua ni electricidad. Ahora son rehenes de una guerra por el poder en el país, entre 2 generales. El jefe del ejército regular Al-Burhan y su antiguo aliado Hamdan Daglo, el líder de las fuerzas de apoyo rápido, una poderosa milicia paramilitar. La situación sigue siendo confusa en terreno, tanto en Jartum como en la ciudad vecina de Omdurman, escenario también de intensos combates, lo que impide por el momento evacuar a los civiles.
Los que intentan huir tienen que pagar enormes sumas de dinero. Los tiquetes en la estación de autobuses son demasiado caros. Llegué de Abri por la mañana, tuve que pagar 7.000 libras sudanesas, pero para irme tengo que pagar 25.000 libras sudanesas, el equivalente a $44. Es increíble, hasta una botella de agua cuesta 500 libras. Las condiciones de vida aquí son muy difíciles. Un informe de la OMS, todavía provisional, afirma que cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas. Los observadores piden que se tomen medidas para evitar que se desate una guerra civil en Sudán. Y en otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró querer unir los esfuerzos de los países neutrales para mediar en una salida negociada a la guerra en Ucrania. Lula dio estas declaraciones en Lisboa, en el marco de su gira por Portugal y España. Con este viaje, el presidente brasileño mantiene su apuesta por devolver Brasil al escenario internacional, luego del aislamiento diplomático de su antecesor, Jair Bolsonaro. Brasil regresa, sí, pero con una posición que ha generado molestia entre los occidentales. Es que durante su visita a China, Lula acusó a la Unión Europea y a Estados Unidos de incentivar el conflicto en Ucrania. No quiero complacer a nadie, solo quiero encontrar una manera de traerlos a ambos a la mesa. Parecía imposible, pero sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que no iban a hablar y hablaron. No tienes que destruir el mundo para encontrar la paz, no tienes que destruirlo. Esta guerra no debería haber comenzado, Rusia no debería haber invadido, pero invadió. Esta guerra no debería ter comenzado. Rusia no debería ter invadido, pero invadió. Y el periódico New York Times reveló este viernes que los documentos confidenciales del Pentágono circularon por el portal de Internet Discord desde febrero de 2022, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Una de las principales conclusiones que se extrajo de la filtración es que Estados Unidos no confía del todo en el éxito de la eventual contraofensiva de primavera anunciada por Ucrania, entre otras cosas por falta de armamento, a pesar del incesante envío de ayuda militar occidental. Previamente hablamos con Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad internacional, sobre qué necesita Ucrania para lanzar esta esperada contraofensiva de primavera. El problema de la guerra de Ucrania es que se necesita una continua aprovisionamiento de armas y logística para poder enfrentarse al otro lado de un país como Rusia, que a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus errores, cuenta con un potencial militar, civil y militar bastante avanzado. Para poder Ucrania dar la vuelta a este conflicto y poder recuperar o al menos mantener una estabilidad en la frontera del Donbass, necesitaría pues muchísimo más armamento y muchísima más preparación. No están preparados aún para manejar los tanques Leopard ni para manejar del todo las baterías antiaéreas que tienen, y la supremacía aérea y artillera que Rusia tiene sobre Ucrania es manifiesta. Por tanto, necesitaría un apoyo decisivo por parte de la OTAN, cosa que implicaría, por tanto, un enfrentamiento geopolítico con Rusia, que en estos momentos está dentro de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por tanto no contaría con el apoyo de la ONU, y sería algo muy arriesgado para Europa e incluso para Estados Unidos. Y en otros temas, este sábado una organización arqueológica marítima australiana halló los restos del Montevideo Maru, un barco japonés que había sido hundido por un submarino estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Un ataque naval que causó la muerte de más de 1.000 personas, la mayoría soldados australianos que habían sido tomados como prisioneros de guerra por los japoneses. La tragedia marítima más grande de Australia tendrá su cierre 81 años después. Este sábado, los encargados de la búsqueda encontraron los restos del Montevideo Maru, una embarcación mercante japonesa que fue hundida por submarinos estadounidenses en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial en el mar de China Meridional. Una tragedia que dejó alrededor de 1.000 muertos, de los cuales 864 eran prisioneros de guerra australianos. Esta tragedia supuso la mayor pérdida de vidas de australianos en el mar en nuestra historia. Desde entonces, la ausencia de una ubicación del Montevideo Maru ha representado una asignatura pendiente para las familias de quienes perdieron la vida hasta hoy, cuando finalmente esas familias tendrán un cierre.
La búsqueda estuvo a cargo del grupo arqueológico marítimo Silent War Foundation, una organización sin fines de lucro, especialista en aguas profundas y que fue apoyada por el Departamento de Defensa Nacional. Los restos del barco permanecerán en el fondo del mar y no se retirarán cuerpos humanos por respeto a las familias. Estábamos haciendo un recorrido y la máquina se quedó sin batería, y en la última vuelta que dio, antes de que la subieran de nuevo al barco, aparecieron los datos y esperamos 6 horas para que se procesaran. Y ahí estaba, casi de inmediato se podía ver que era un barco, estaba en 2 partes a 500 metros de distancia y entonces tuvimos la certeza de que lo habíamos encontrado. Este hallazgo sucede en vísperas de las conmemoraciones del 25 de abril, cuando se celebra el Día de Anzac, para destacar la memoria de todas las tropas muertas de Australia y Nueva Zelanda durante conflictos bélicos. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema decidió ayer viernes mantener el acceso a la píldora abortiva mifepristrona. El tribunal tumbó así las restricciones impuestas por un tribunal de apelaciones que pretendía que esta pastilla, usada en la mitad de interrupciones voluntarias del embarazo del país, no pudiera recetarse, por ejemplo, por telemedicina, entregarse por correo o usarse después de las 7 semanas de gestación. Se mantiene de momento el acceso al medicamento, pero la batalla legal continúa. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, que derogó hace casi un año la sentencia de Roe versus Wade, sigue evaluando la decisión de un juez de Texas de prohibir por completo el medicamento que la FDA aprobó hace más de 20 años. Y con motivo del Día de la Tierra, hacemos ahora un repaso por algunas noticias climáticas alrededor del mundo. Alerta por temperaturas y fenómenos climáticos extremos en Tailandia. Las autoridades piden a los ciudadanos que no realicen actividades al aire libre durante el fin de semana, dado que las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius en distintos puntos del país, como en la capital, Bangkok. En el sur de Francia, cientos de personas se manifestaron en contra de la construcción de una autovía entre Castres y Toulouse. Los activistas denuncian que el proyecto destruiría el medio ambiente y que representa un modelo contrario a la lucha climática. En Reino Unido, centenares de personas marcharon por las calles de Londres en el marco de una protesta de 4 días convocada por Extinction Rebellion. La protesta se desarrolló en la zona institucional de Westminster para exigir más acción política contra la crisis climática. Y las de Francia o de Reino Unido son solo algunas de las acciones de protesta que tuvieron lugar hoy en el Día de la Tierra. Gabriel Colchen nos cuenta más. Hoy se celebra el Día de la Tierra. En Perú, varios chamanes se reunieron en la capital Lima en víspera de la fecha para rendir homenaje al planeta y crear conciencia sobre la crisis climática. Nos hemos reunido todos los maestros de diferentes lugares, de costa, sierra y selva, para hacer un ritual místico ancestral en agradecimiento a la tierra, que nos brinda todo lo que nosotros consumimos, lo que nosotros utilizamos, y para concientizar a la población, a la humanidad, que tiene que tener un poco de conciencia de no lograr mucha contaminación a la tierra. Los efectos de la contaminación global se reflejan en el calentamiento del planeta. Según un informe de la Agencia Meteorológica de la ONU, 2022 estuvo entre el 5º y 6º año más cálido jamás registrado. Como consecuencia, el año pasado estuvo marcado por dramáticos desastres medioambientales como inundaciones en Asia, olas de calor mortales en Europa y América, incesantes sequías en el Cuerno de África o intensas tormentas en Norteamérica. Además, el nivel del mar también sube cada vez más rápido por el derretimiento de los glaciares. El derretimiento de los glaciares continúa y ha habido un aumento de 4 veces del derretimiento de los glaciares desde los años 70, y aquí en Suiza perdimos el 6,2% de la masa de los glaciares el verano pasado debido a la ola de calor, lo que es un nuevo récord. Los países y las grandes empresas contaminantes todavía no han tomado acción significativa para evitar un mayor calentamiento global.
Por lo tanto, la ONU advirtió que es cada vez más probable que se supere el calentamiento de 1,5 grados desde la era preindustrial, un límite acordado entre casi todos los países del mundo en el Acuerdo de París en 2015. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nosotros llegamos así al final de esta emisión, pero enseguida volvemos.